Este hombre siempre ha vivido en medio de los libros. Es maestro, filósofo, historiador y periodista. Pero lo que más destacan los que reconocen su trabajo intelectual es su visión sobre la educación y el conocimiento. Habla la experiencia con Jorge Orlando Melo. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Melo, usted comenzó a leer a los 4 años. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué tan pequeñito? Bueno, mi papá era maestro. Yo me crié en una familia de maestros donde finalmente enseñar era como la tarea de todo el mundo. Mi papá se inventó un método para enseñarle a leer y escribir a los niños y él me enseñaba a leer y yo recuerdo cosas como que la letra A me la enseñó diciendo que un señor iba caminando, llegó muerto de sed a un río, se sentó y pintó el señor con la rodilla era como la parte alta de la A y las paticas y el señor tenía tanta sed que cogió el agua y dijo ¡ah! A mí nunca se me olvidó la A, por supuesto, fui siempre capaz de escribirla de nuevo. Entonces él tenía toda una cantidad de anécdotas con las que me enseñó a leer por juego, creo yo. En algún momento dado yo comencé a leer los periódicos, a leer los titulares de los periódicos y entonces comenzó pues toda esta vida de estar siempre metido entre los libros. Y esta vida de estar metido entre los libros también tiene influencia de la familia. Familia de maestros, un entorno muy propicio para esta búsqueda del conocimiento. Bueno, yo creo que en los años 30 y 40 y 50 ser maestro era algo muy importante en las comunidades antioqueñas, en las comunidades del país. Mi familia de San Pedro, la familia antioqueña, era una familia de maestros y mi familia de Boyacá, de mi papá, era también una familia de maestros. Por eso se encontraron, porque mi papá se fue a trabajar a Medellín a la Escuela Normal Superior en 1937 o 38 y uno de sus colegas lo invitó a San Pedro y conoció allá a mi mamá. Ese colega es Conrado González, que también fue uno de los educadores antioqueños más conocidos, historiador también, y que hizo parte de una familia en la cual había probablemente unos 35 o 40 maestros entre mis primos, de manera que todos estaban siempre tratando de enseñar. Entonces nos creamos mucho en ese ambiente, en un ambiente de enseñanza de libros y de cierto respeto a la función del maestro, que es la que tal vez se ha perdido un poco en el país. ¿Por qué su familia escogió el Instituto Jorge Robledo? Bueno, la razón ahí era extraordinariamente obvia. Me habían inscrito en un colegio de Medellín, un colegio privado, y ese año el tío dijo, acaba de fundar un colegio con Miguel Roberto Telles que se va a llamar el Instituto Jorge Robledo. Entonces yo entré al Jorge Robledo el primer año que se abrió ese colegio. Finalmente pues era un colegio en el que me imagino yo, nunca lo pregunté, me imagino que ni tenía que pagar porque era el sobrino del dueño. Entonces estudié allí, en cierto modo becado, en un ambiente social muy diferente, porque era un colegio de gente más bien rica, y nosotros pertenecíamos a esa clase media intelectual, baja, muy respetada, pero sin mucho ingreso, que vivía en un colegio extraño un poco, pero lo disfruté mucho. Era un colegio realmente muy creativo, muy innovador, un colegio apoyado en las teorías de don Agustín Nieto Caballero. Tenían todas esas frases que ahora todo el mundo las plantea como si fueran cosas nuevas. Hay que aprender para toda la vida, uno no tiene que aprender cosas, sino que tiene que aprender a aprender, no hay que aprender nada de memoria, todo hay que entenderlo, a reflexionar, a tener un pensamiento crítico. Todo eso es lo que en el colegio le decían a uno que era parte del espíritu robledista. A los 21 años, ¿qué pasa en su vida? Un hombre que no se había graduado y que empieza a mostrar visos muy fuertes de producción intelectual, con lo que hizo con Sartre. Cuéntanos un poquitico eso. Bueno, no, esto en realidad, yo desde el colegio empecé a tener que ver con escribir. En el colegio, que era un colegio muy activo en eso, yo fui director de 2 o 3 periódicos, director de la revista oficial del colegio con otros amigos. Y cuando me vine a Bogotá, yo me vine a hacer filosofía y letras a Bogotá, probablemente por un equívoco, porque la escuela única que había en Medellín de filosofía y letras estaba en las facultades femeninas de la Bolivariana y yo entendía que era para las señoritas. Entonces me vine a Bogotá, donde había una escuela de filosofía y letras para general en la Universidad Nacional, y allí conocí a un grupo de intelectuales antioqueños muy valiosos, muy inteligentes, muy capaces, que estaban en ese momento en una posición política muy crítica, fundando grupos políticos. Fueron Estanislao Zuleta y Mario Arrubla. Y una de las ideas que hubo en ese momento fue que había que publicar en el país obras interesantes que le sirvieran a la gente a formarse para una visión política más amplia. En realidad había mucha crítica a lo que podía uno llamar la izquierda oficial, el marxismo, los partidos comunistas, todo eso, pensando que eran unos partidos muy simplificadores y había que tener una visión igualmente crítica de la sociedad, pero no tan simple. Entonces, entre las cosas que se decidió fue publicar el libro que se llamaba Cuestiones de método, de Jean-Paul Sartre, y yo lo traduje. Yo
no había estudiado formalmente francés, pero había tomado la clase de francés que había dado precisamente mi tío en el colegio. Él nos enseñó francés durante 2 años y en realidad la mayoría del grupo que salimos en ese bachillerato éramos capaces de leer francés cuando terminamos, de leer libros en francés. Yo recuerdo que varios nos leímos El extranjero de Camus. Entonces, cuando estaba en la universidad estudiando, hice esta traducción. Además, curiosamente, mi primer trabajo de maestro fue un trabajo de maestro que hoy pues se vería como un poco fraudulento, porque a mí me invitaron, yo fui a buscar empleo para tratar de sostenerme en Bogotá a un colegio y me dijeron, pues la única clase que tenemos disponibles, estamos buscando profesor para inglés y francés. Y yo ni sabía ni inglés ni francés, pero yo puedo enseñar. Y tomé las clases y aprendí lo más rápido que pude y di clases, yo creo que con cierto éxito, de inglés y francés durante 2 años y con eso me sostuve. ¿Y por qué llegó a Estados Unidos? Bueno, al terminar la universidad, la nacional en esa época tenía una beca al estudiante que tuviera el puntaje más alto. Yo tenía ese puntaje, era una beca abierta y me casé al terminar, el mismo año en que terminé me casé con otra estudiante de la nacional, Margarita González, historiadora, y ella se ganó una beca en los Estados Unidos y como la mía era libre, pues entonces yo me fui detrás de ella a la Universidad de Carolina del Norte donde saqué la maestría. Doctor Melo, lo invito para que en unos minutos, en Habla la Experiencia, contemos qué significó lo que se llamó la nueva historia de Colombia y avancemos un poco más en lo del pensamiento crítico y todo el análisis que ha hecho usted sobre la educación y la búsqueda del conocimiento en Colombia. ¿Listo? Habla la Experiencia con Jorge Orlando Melo. La biblioteca era, en ese momento llegó a ser en el año 2000 la biblioteca del mundo con más usuarios, más que la biblioteca Pompidou de París, más que la biblioteca del Congreso, más que la biblioteca pública de Nueva York, era una cosa inverosímil. Y eso mostraba la carencia de bibliotecas en la ciudad. Tenían todas esas frases que ahora todo el mundo las plantea como si fueran cosas nuevas. Hay que aprender para toda la vida, uno no tiene que aprender cosas, sino que tiene que aprender a aprender, no hay que aprender nada de memoria, todo hay que entenderlo, a reflexionar, a tener un pensamiento crítico. Todo eso es lo que en el colegio le decían a uno que era parte del espíritu robledista. La nueva historia de Colombia tiene asociados a muchos personajes, entre ellos a usted, doctor Melo. ¿Qué significó para el país? Bueno, yo creo que fue un cambio en la visión del pasado. Yo hice una vez el chiste tal vez de que los historiadores en los años 60 y 70 habíamos querido cambiar el país y el futuro, y como no habíamos podido cambiar el futuro, habíamos acabado cambiando el pasado. Y realmente fue eso, así. Jaime Jaramillo Uribe fue el principal inspirador, fue el profesor de Historia de la Nacional, que empezó a mostrar cómo lo que se enseñaba de historia, lo que aprendían los niños, era una simplificación muy grande en que le enseñaban los presidentes, las batallas, la independencia, la conquista, y no se oía hablar nada de lo que era la vida real de la gente, de la historia social. Por ejemplo, en el manual de historia de Colombia típico, que era el de Navia Rubla, no figuraban los esclavos. No se sabía que aquí había habido esclavos, no figuraban casi las comunidades indígenas, la vida de las comunidades indígenas, la historia económica, la historia social. Algo había, pero no mucho, aunque entre los historiadores había gente muy buena. Eso, cuando llegaba al colegio y a la educación, era una cosa muy simple, de una historia heroica, elogiosa, que no tenía ninguna visión crítica. Jaramillo, que se había educado en Europa, vino con una visión mucho más amplia de que la historia tenía que tener en cuenta los procesos económicos, sociales, la historia de la cultura, de las ideas, incluso la historia de la vida diaria, de cómo come la gente, de cómo se viste, etcétera, que eso es parte del pasado que todos tenemos que recordar. Entonces él comenzó a trabajar en eso y tuvo muchos discípulos, y en el año 76, 77 organizó, con el apoyo de Colcultura, en ese momento, el Instituto de Cultura, una cosa que llamó el Manual de Historia de Colombia, en el que colaboramos unas 30 personas que teníamos más o menos esta orientación. El manual fue muy exitoso, por lo menos yo creo que desde los años 70 a los años 90 este grupo fue el más influyente. Ya después han llegado nuevas generaciones y nuevas perspectivas, pero cambió la manera de ver el pasado del país, cambiamos el pasado. ¿Cuándo se vio reflejado eso en el pensum y en la visión del Ministerio de Educación, la forma de enseñar historia? Bueno, de una manera un poco curiosa y paradójica hasta cierto punto. Jaramillo y yo le hicimos una vez una propuesta al Ministerio de Educación en los años 70 para enseñar historia, incluyendo todos los elementos posibles de economía, de antropología, de vida social, de todo esto. Eso nunca fue acogido. Sin embargo, en el 84, cuando ya había tenido mucho éxito el manual de historia y la nueva historia era una moda, el ministerio decidió cambiar el programa, y resulta que el cambio era muy bien intencionado y tenía una cierta lógica, era el de incluir estas materias, pero lo hicieron de una manera en que quedó muy confuso.
había que enseñar ya no historia ni geografía, sino ciencias sociales. Y los maestros no tenían ni los materiales ni la preparación adecuada, y eso concluyó más bien en que se dejó de enseñar historia, se dejó de enseñar geografía, y no aprendieron tampoco ni economía ni sociología. Se volvió un poco caótica la enseñanza, y yo creo que todavía estamos sufriendo los resultados de esta buena decisión, pero que no se hizo con todo el cuidado y con todo el esfuerzo para que llegara realmente a los maestros con buenos materiales y con algo que les dé una guía, un orden. Yo sigo pensando que finalmente no importa qué tan importante sea la economía o la sociología, finalmente la narración fundamental histórica es la que le da un poco de orden a la visión del pasado. En ese interés y en esa precocidad, se puede decir, de uno empezar a leer a los 4 años, de vivir en medio de bibliotecas, ¿cuál ha sido su contacto con las bibliotecas durante toda la vida? Bueno, fue curiosamente muy grande también. Obviamente en mi casa había una buena biblioteca de un maestro, pero un maestro que tenía ciertos orgullos de tener libros valiosos. Él tenía, por ejemplo, el Atlas de Codazzi en la edición original del siglo XIX, lo valoraba mucho. Y después yo en el colegio, el Jorge Robledo tuvo una magnífica biblioteca y nosotros íbamos a la biblioteca del colegio continuamente. Había una hora de biblioteca en que uno iba allá, escogía un libro, se ponía a leer todos los días. Y después, cuando trabajé en la Universidad del Valle, me tocó por razones administrativas verificar el funcionamiento de la biblioteca y quedé con un cierto conocimiento de cómo funciona la biblioteca. Cuando estaba en Medellín de consejero, uno de los programas que había organizado la anterior consejera María Emma Mejía era el de un proyecto de bibliotecas de barrios. Ella había conseguido los recursos, lo había planeado en general, pero a mí me tocó la ejecución y apoyamos 39 bibliotecas de barrio en Medellín, algunas en colegios, otras en edificios nuevos, otras por fuera, en edificios de la comunidad, pero se dotaron en el año 93 y 94 con computadores. Fueron las primeras bibliotecas que tuvieron computadores en Colombia. Esa experiencia en Medellín me sirvió en la Luis Ángel. Muchas otras cosas. En el 95 apenas comenzaba en Colombia o en el mundo Internet. Prácticamente la www es del 94. En el 95 nosotros hicimos la página virtual de la Luis Ángel Arango con contenidos, pusimos La María, la primera novela entera que se puso en el 95, y pusimos poemas de Silva, y empezó ese esfuerzo que hoy hace que la biblioteca Luis Ángel Arango tenga la página virtual en cierta manera más grande que hay. Por supuesto, ha mejorado mucho todas las cosas, hoy hay otras bibliotecas virtuales muy buenas, la Biblioteca Nacional tiene cosas, las universidades, pero realmente fue muy rápido porque pensábamos que el problema de conocimiento e información hoy era demasiado grande para tenerlo en una biblioteca cerrada donde tenía que ir la gente allá. La biblioteca era, en ese momento, llegó a ser en el año 2000 la biblioteca del mundo con más usuarios, más que la biblioteca Pompidou de París, más que la biblioteca del Congreso, más que la biblioteca pública de Nueva York. Era una cosa inverosímil. Y eso mostraba la carencia de bibliotecas en la ciudad. Ahí siguió la cosa, porque entonces le propusimos a Antanas Mocus, que era el alcalde, que hiciéramos un programa de apoyo a bibliotecas de barrio, para que los niños que tenían que hacer tareas no tuvieran que viajar hasta el centro. Se hicieron las bibliotecas de barrio y llegó Peñalosa, y después de un momento en que dudamos porque no parecía muy entusiasmado, un día nos dijo: no, lo que pasa es que yo estoy pensando que ese programita está muy chiquito, hay que hacer una cosa en serio. Y Peñalosa programó, y para eso la Luis Ángel Arango, los bibliotecarios la asesoraron, todo esto, este proyecto tan grande que fue el de las grandes bibliotecas de Bogotá, las megabibliotecas, las 4 grandes bibliotecas, que en cierta manera sirvió también de modelo para lo que se hizo en Medellín en la alcaldía de Fajardo, que también ha sido muy exitoso, que son las bibliotecas como las de Bogotá, que se hicieron con computadores, con mucho espacio para reuniones de comunidad, que fueran centros de encuentro de la comunidad. Peñalosa decía antes eran los templos, lo que era el sitio de encuentro, ahora tiene que ser la biblioteca, y con integrados a la vida del barrio, por ejemplo, todas en Bogotá, pues en grandes parques, lo mismo que las de Medellín. Entonces fue un concepto bastante bonito que fue desarrollado fundamentalmente por Peñalosa y por Fajardo, pero que me tocó ver crecer durante un tiempo y fue muy exitoso. Terminé después la biblioteca me salí de la Luis Ángel Arango a los 10, 11 años, ya me retiré, pero de todas maneras siempre quedé con esta obsesión por las bibliotecas y he seguido siempre apoyando al Ministerio de Cultura en sus esfuerzos por crear la Red Nacional de Bibliotecas. En efecto, en el 2002, la Biblioteca Luis Ángel Arango le escribió a todos los candidatos presidenciales diciendo: este ejemplo de Bogotá, de biblioteca de barrio, de biblioteca chiquita, sirve, debían ponerse en todo el país, ponerse bibliotecas en todos los municipios de Colombia.
dos candidatos presidenciales contestaron que sí, Noemí Sanín y Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, cuando estuvo en la presidencia, apoyó esto con mucha eficacia, con mucha calidad, sobre todo durante la época en la que la ministra de Cultura fue Consuelo Araujo, que tomó esto realmente como un proyecto favorito. Y realmente el país se convirtió en un país con muy buen sistema de bibliotecas comparativamente. Todavía tiene grandísimas deficiencias, pero Bogotá tiene buen sistema de bibliotecas, Medellín tiene un buen sistema de bibliotecas, Cali tiene un buen sistema de bibliotecas, y no hay ni un solo municipio colombiano hoy donde no haya por lo menos una pequeña biblioteca con una buena dotación. Doctor Melo, una pregunta. ¿Qué otra cosa lo entusiasma a usted más que hablar de bibliotecas? Pues porque no, su espíritu efervece inmediatamente. Pues yo creo que lo de la biblioteca, porque fue algo que el resultado de toda esta experiencia fue un resultado positivo, un resultado además en muchos momentos fascinante, además porque uno encontraba cosas extraordinarias que mostraban que esto importaba. Yo recuerdo en Golondrinas, arriba de Santo Domingo Sabio, donde está esa magnífica biblioteca. En un barrio de Invasión una vez llegué yo a una casa donde había una señora que vivía de enseñarle a coser a la gente, a las muchachas del servicio y a la gente. Ella tenía una maquinita que coser y le enseñaba a la gente. Y me dijo, no, es que yo trabajaba y me echaron, entonces me traje la máquina y aquí vivo de esto. Y yo vi que en el otro cuartico, es una cosa que tenía dos cuarticos, en el primero estábamos ahí porque vendía Coca-Cola también para sostenerse, había una cantidad de libros. Le pregunté, ¿y usted por qué tiene esos libros? Y dice, no, es que eran los libros de mis hijos cuando estudiaron, y yo los traje aquí, y como aquí los niños no tienen libros, entonces yo presto esos libros. Esa es la biblioteca del barrio, yo la presto a los niños para que puedan hacer sus tareas. Uno veía que había esa demanda tan fuerte en todas las cosas de Medellín, entonces a mí eso sí me entusiasma mucho. La otra cosa que siempre me ha tenido, o me despierta mucho, es todo lo que tiene que ver hoy con la historia de Antioquia y la historia de Colombia, y un poco la pregunta que se hace uno, es decir, ¿qué le pasó a un país como Colombia para convertirse en un país que tiene tantas cosas buenas, pero que tiene algunas de las cosas más terribles, en cierta manera, de todos los países? Y es que nosotros, la violencia nuestra no tiene mucha comparación. Ahí lo voy a detener un momentico para que en unos minutos precisamente hablemos y reflexionemos, porque quiero conocer su pensamiento sobre la formación que se le está dando a los estudiantes ahora sobre la educación y su visión siempre crítica en sus columnas y en sus escritos sobre lo que está pasando en Colombia. Habla la experiencia con Jorge Orlando Melo. Yo creo que el defecto fundamental de la educación colombiana hoy es lo desigual que es. Es que hay 40 o 50 colegios o 100 colegios a los que van 50.000, 70.000 personas que tienen la oportunidad de estudiar como si estuvieran estudiando en los mejores colegios de Europa, y al mismo tiempo hay 5 o 6 millones de estudiantes que están yendo a unos colegios que son peores que los colegios de casi cualquier parte del mundo. De historia de Colombia típico, que era el de Navia Rubla, no figuraban los esclavos. No se sabía que aquí había habido esclavos, no figuraban casi las comunidades indígenas, la vida de las comunidades indígenas, la historia económica, la historia social. Algo había, pero no mucho. Esta pregunta que le voy a hacer al doctor Melo puede sonar muy obvia, pero ¿por qué debemos estudiar la historia del país? Bueno, yo creo que toda la gente, cuando actúa en su vida privada o en su vida social, actúa con base en lo que sabe de sus experiencias. Si una persona no recordara pues quién es su familia, quiénes son sus amigos, no podría moverse. Tiene que pensar en el pasado, tiene que tener una memoria. También los ciudadanos, si no saben quiénes son los que han gobernado, si no saben cómo ha crecido el país, qué cosas han funcionado, van a actuar siempre equivocadamente. Yo creo que la historia es fundamentalmente una manera de autoconocimiento de una sociedad que le da a la gente la posibilidad de actuar reflexivamente, de actuar críticamente, de decir, yo estoy haciendo esto, hago esto, porque aquí en este país estas cosas hay que hacerlas, o porque tenemos tales problemas y hay que resolverlos, etc. Y eso supone entender de dónde vienen los problemas del pasado, como en la vida personal. Usted hablaba de un movimiento muy importante en los 70s y los 80s. Yo me pregunto ahora, y se lo pregunto a usted, ¿los científicos sociales de hoy
si están pensando adecuadamente el país? Bueno, yo creo que es muy difícil decir que alguien tiene la razón y que encuentra las soluciones. Los científicos hacen el esfuerzo y discuten entre ellos y en ese diálogo, en esa conversación, es donde se acumulan todas las experiencias de todo el mundo y se llega a conclusiones. De manera que a mí me parece que el trabajo de los científicos sociales es importante. Hay unos de muy buena calidad, hay cosas excelentes, hay otros que no son tan buenos, pero finalmente esa es la experiencia normal de una comunidad académica, que haya un debate, un diálogo y muchos desacuerdos. Usted tiene sus columnas, tiene también su blog en internet y escribe mucho sobre la educación. ¿Cómo ve usted la educación? Bueno, yo creo que la educación es, por supuesto, el mecanismo fundamental hoy de transmitir precisamente la memoria del pasado, la experiencia del pasado, de que los niños aprendan todo lo que tienen que aprender fuera de lo que aprenden en la casa y la sociedad. La educación no es solo la escuela, la educación es la familia, la educación es la sociedad, pero es el procedimiento por el cual los niños entran en una cultura y dominan todos los elementos de esa cultura, desde los elementos prácticos de cómo ejercer un oficio hasta todos los aspectos de cómo pensar, cómo razonar. Todo eso se aprende con los padres, se aprende con los maestros, se aprende con los medios de comunicación, se aprende en la sociedad. Yo creo que Colombia está en una encrucijada compleja. Durante los últimos 40 o 50 años se hizo un gran esfuerzo por ampliar la educación formal, que antes era para un grupo muy pequeño y ahora le llega a toda la población. Tenemos finalmente una educación más o menos universal, pero ese proceso pues no ha podido despertar realmente el impulso para hacer una educación de muy alta calidad. La educación colombiana es una educación mediana en términos internacionales, por lo menos para la mayoría de la población. Yo creo que el defecto fundamental de la educación colombiana hoy es lo desigual que es. Es que hay 40 o 50 colegios o 100 colegios a los que van 50.000, 70.000 personas que tienen la oportunidad de estudiar como si estuvieran estudiando en los mejores colegios de Europa, y al mismo tiempo hay 5 o 6 millones de estudiantes que están yendo a unos colegios que son peores que los colegios de casi cualquier parte del mundo. De manera que, o de Europa por lo menos, o de los países avanzados, incluyendo los países intermedios del Asia que tienen una educación muy fuerte. No con un modelo que yo quisiera imitar, es una educación muy autoritaria. Yo creo más en el modelo, que creo que a la larga es mejor el modelo pues más creativo y más abierto, que en el fondo está detrás de la educación colombiana, pero no es muy exitoso. Hay mucho que hacer y eso es un problema muy complicado y en el que habría muchas cosas que decir. Usted dice algo, hay mucho que hacer. Si usted viene en retrospectiva su experiencia, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de esta trayectoria de vida que ha tenido? Bueno, no, yo creo que uno tiene siempre en la vida cosas que le dejan satisfecho y cosas en las que siente que no logró hacer lo que quería hacer o que podría haber hecho más. Yo siento que me parece que el trabajo en las bibliotecas fue productivo, que hubo resultados. También veo con cierta satisfacción lo que se logró hacer, por ejemplo, en entidades de apoyo a la investigación. Yo estuve desde la fundación del Banco de la República para la Investigación, la FE en Colombia que hace investigación. Fueron mecanismos que sirvieron mucho para promover una investigación de calidad en algún momento determinado en el país. Todo eso me parece relativamente exitoso. De alguna manera, también los libros que se hicieron de historia de Colombia colectivos, como la historia de Antioquia, la historia de Medellín, me parecieron muy exitosos. Yo lo que siento en cierta manera que me queda por hacer es todavía escribir un poco más mi propia historia de Colombia. Doctor Melo, muchas gracias por compartir con nosotros su pasión por el conocimiento, la ciencia y la educación. Muchas gracias a ustedes. Y me falta la última pregunta. El Twitter. Sé que es un tuitero bastante activo. No soy muy activo. Abrí un Twitter porque mi esposa tenía un tweet absolutamente exitosísimo, sin tener ningún tipo de respaldo en imagen pública, no era periodista ni nada. Ella me metió un poco al Twitter, pero yo no lo uso mucho. Es decir, yo hago 1 o 2 mensajes a la semana. No soy muy activo, pero más o menos veo que es una forma de comunicación eficaz con algunos grupos de amigos más o menos cercanos. Entonces, sí tiene un buen número de seguidores y yo miro a veces las cosas de los demás, pero en realidad no me queda mucho tiempo. Doctor Melo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Habla la experiencia de Jorge Orlando Melo.